Noticentro 1, CMI. Militarizan calles de Cali por hechos de violencia. Refuerzan seguridad. Ministro de Defensa llega a la capital del Valle. Brutal violencia contra policía en Jumbo. Lo desnudaron y lo atacaron con arma blanca. Sin ayudas, hablan familias de Ciudad Bolívar que solo recibieron una ayuda del gobierno nacional y la alcaldía de Bogotá. Con más de 500 muertos, se registró el día con más fallecidos en la pandemia. Otra confusión con cadáveres en Barranquilla. Ahora se llevaron el cuerpo de una monja. En medio del confinamiento, habilitan universidad pública en Bucaramanga para vacunación masiva del oriente colombiano. Condenados 4 médicos de la clínica Barú en Cartagena por muerte de paciente durante una cirugía en un dedo. Con Luisa Tobo. Muy buenos días, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. A Cali llegó el ministro de la Defensa para encabezar varios consejos de seguridad, luego de la difícil situación de orden público que se presenta en esa ciudad desde hace 3 días. A esta hora, el ejército ya está patrullando las calles de la ciudad. Sebastián Bedoya, muy buenos días. ¿Cómo avanza el Consejo de Seguridad? Luisa, televidentes, muy buenos días. El ministro de la Defensa, Diego Molano, permanece a esta hora reunido con los altos mandos de la cúpula militar y de policía, junto a las autoridades de la región, como la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, y el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina. El ministro de la Defensa anunció la llegada de más de 2.500 uniformados, tanto del ejército como de la policía, que ya se encuentran en estos momentos patrullando las vías de la capital del Valle del Cauca para intentar desbloquear cuanto antes los puntos que permanecen bloqueados, especialmente los accesos hacia los municipios como Palmira, Candelaria, Jumbo y Jamundí. Todavía permanecen en esos momentos varios puntos de concentración y fuertes choques de la policía contra estos manifestantes. El alto funcionario, el ministro de la Defensa, también anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos a quien brinda información que permita capturar a los responsables de distintos actos vandálicos que han ocurrido durante los 3 últimos días aquí en la ciudad. Escuchemos lo que dijo el ministro de la Defensa. Hemos identificado que los hechos violentos en Cali han sido premeditados, planeados y patrocinados por organizaciones criminales. Estamos en el proceso de individualización para judicializar a los responsables. 23 procesos investigativos en curso. Vamos a garantizar la seguridad en Cali. Anoche y en la madrugada de hoy llegamos con más hombres y mujeres del ejército y de la policía a la ciudad para garantizar la defensa y la seguridad de los ciudadanos. El ministro de la Defensa dividió la recompensa de la siguiente manera, de acuerdo al cartel de los más buscados que ya fue expuesto después de la primera reunión que sostuvo con las autoridades regionales. Las personas pueden denunciar llamando a la línea 311-625-3670. Son 20 millones de pesos por información para capturar a los que están registrados en el cartel, otros 20 millones de pesos a quien brinde información que permita capturar a los responsables de atacar a un uniformado de la policía en Jumbo, y otros 10 millones de pesos a quien brinde información para capturar a los responsables de los distintos actos vandálicos de la ciudad. Y es que precisamente en el municipio de Jumbo, un patrullero de la policía recibió 35 heridas con arma blanca durante las manifestaciones. Sus compañeros lograron auxiliarlo mientras él huía de la multitud para evitar que lo siguieran agrediendo. Por este caso, reiteramos, el ministro de la Defensa ofreció una recompensa de hasta 20 millones de pesos. El uniformado permanece gravemente herido. Fue recluido en una unidad de cuidado intensivo. Y es que Cali ya completó 3 días de vandalismo, de saqueos y también de caos, pese a todo el esfuerzo que han hecho las autoridades por controlar el orden público de la ciudad. Son más de 70 uniformados los que han resultado heridos en Cali y su área
metropolitana. También 55 civiles lesionados. Hay múltiples destrozos en estaciones del Mío, también en los buses. Incluso hoy no hubo sistema de transporte público para los habitantes de Cali. También fue suspendido y analizan para determinar si mañana se vuelve a suspender debido a las nuevas convocatorias de movilizaciones que hay en la ciudad. Nuevamente se registraron saqueos al comercio. Recordemos que el alcalde de Cali ha dicho que hubo una afectación por más de 80.000 millones de pesos. También la alcaldía de Cali realizará la reparación de la estatua de Sebastián de Belalcázar. Muy bien, nosotros estaremos muy atentos a lo que digan las autoridades aquí desde este Consejo de Seguridad que encabeza el ministro de la Defensa. Sebastián Bedoya, Noticentro 1, CMI. Así es, Sebastián, muchas gracias. Y ante la compleja situación social por la pandemia, hay personas que siguen sin recibir ayudas o solo han recibido una, como es el caso de una familia en Ciudad Bolívar. Luisa Fernández conoció esta historia. Luisa, muy buenos días. Luisa, televidente, buenos días. Quisiera decirle que no es solo una familia. Pudimos comprobar que la situación de pobreza en la ciudad y en el país es compleja. Basta referenciarnos a las cifras entregadas por el DANE en las últimas horas. Para 2020, la pandemia hizo que la pobreza subiera hasta un 42.5%. Y hay un dato importante, 3.6 millones de colombianos no están en la situación de pobreza, pero están en esa línea, entrando a ella. 1.1 millones de ellos están aquí en Bogotá. Nosotros fuimos hasta el sector de Mochuelo, uno de los sectores más pobres de la ciudad, alejados del día al día urbano, y en donde las familias han recibido, y mucha atención a este punto, o han recibido solo un subsidio, un giro del subsidio que se ha entregado por la pandemia, o no lo han recibido, o están en esa línea de entrar a la pobreza, que han solicitado ser beneficiarios, pero no han sido aceptados hasta el momento. Y recordemos que llevamos más de un año de pandemia. Escuchemos algunos testimonios. Hago yo el día a día rebuscándome desde la mañana a la tarde lo que salga para poder traer un diario a mi casa, ya que mi esposo él es guardia de seguridad, por lo tanto no nos alcanza el sueldo de él para sostener 4 personas. En este barrio, pues siendo uno de los barrios más humildes de la ciudad, pues claro, la gente necesita mucha ayuda. Al final que acá no hay un empleo para que la gente se emplee en este momento y tampoco pues podemos salir los fines de semana, pues en este momento y nadie puede abrir, si tiene un negocito nadie lo puede abrir, entonces pues el problema es ese, que no, pues que la gente tiene que quedarse en su casa muchas veces y pues yo pienso que pues sostenibilidad no hay acá en este lugar. Hasta el momento el distrito ha entregado más de 800.000 ayudas a los habitantes de Bogotá y la meta será llegar a 900.000, es decir, más de 2 millones de ciudadanos de la capital del país. Entre tanto, tenemos un balance de las manifestaciones del día de ayer, 29 de abril, que aunque fue mayormente pacífico, también se registraron algunas confrontaciones entre ciudadanos, manifestantes y la fuerza pública, dejando 66 heridos, 56 civiles y 10 uniformados. Son más de 19 las estaciones de Transmilenio las que no están funcionando en estos momentos y 82 buses vandalizados, entre esos troncales y zonales. Es preocupante porque la ocupación de camas UCI supera el 90% de ocupación y ante las aglomeraciones registradas en estos últimos 2 días, los contagios podrían subir. Precisamente para eso quiero contarle que estoy aquí en el hospital de Engativá, en donde serán instalados 40 ventiladores a las camas UCI que fueron donados por parte del gobierno de Corea a la capital del país. Esto será un apoyo para alivianar esa carga del sistema de salud en la ciudad. Entre tanto, le quiero decir que sobre las 12 del mediodía tendremos los detalles de estas noticias. Continúe con más en estudio, Luisa. Luisa, muchísimas gracias. Colombia registró el día con más fallecidos durante la pandemia. En 24 horas hubo más de 500 muertos. Stig Luengas tiene el balance. Stig, buenos días. Hola Luisa y televidentes, muy buenos días. Pues fueron 505 fallecidos reportados en el último día por parte del Ministerio de Salud. Esta es la cifra más alta reportada en medio de toda la pandemia que ya lleva más de un año aquí en Colombia. Vamos a actualizar esas cifras más recientes. Los casos activos a la fecha ya llegaron a 108.611. El total de contagiados, 2.841.934. También se reportaron en las últimas horas 17.308 nuevos casos de COVID-19. El total de fallecidos a la fecha por esta enfermedad son 73.230 fallecidos recientes, una cifra récord. 505 personas
505 personas perdieron la vida a causa del COVID-19. Las pruebas procesadas en los laboratorios del país, 89.407. Los recuperados aumentaron con otros 17.944 para un total de 2.526.000, y las vacunas aplicadas según el último informe del Plan Nacional de Vacunación son 4.824.078. En el último día se aplicaron 109.438. Hablamos de otra importante noticia porque la Policía Nacional actualizó también la cifra de policías heridos en medio del paro nacional convocado para el día de antier y también para ayer. Más de 200 policías heridos en este momento según el último reporte de la policía. Conocimos el relato de un patrullero de la Policía Metropolitana de Bogotá que fue brutalmente atacado mientras custodiaba el Banco de la República. Estábamos custodiando el Banco de la República cuando algunos manifestantes encapuchados buscaron agredirnos con objetos contundentes como palos, piedras, botellas, objetos cortopunzantes. Es un momento de adrenalina impresionante, teníamos bastante miedo cada uno de nosotros, pero buscamos la manera de siempre mantenernos, estuvimos hablando dentro del miedo que teníamos, estuvimos conversando entre nosotros, buscando estrategias para no vernos afectados en nuestra integridad y obviamente para cumplir la función encomendada, y finalmente cuando recibimos el apoyo del ESMAD se pudo dispersar la manifestación. Las personas que estaban ayer no eran manifestantes, eran bandidos, vándalos, que pues querían solamente agredir a nuestros compañeros. Pues iniciamos ahí en la plaza y terminamos allá en el Museo del Oro. Pues gracias a Dios en ese instante solamente pues un compañero de nosotros salió lesionado de la mano, se fracturó una falange. El balance de las capturas hasta el momento por parte de la policía son 185 personas que fueron capturadas por actos vandálicos. También hay que decir que se ofrece una recompensa de hasta 50 millones de pesos para las personas que den información. En la ciudad de Pasto, pues 5 policías fueron gravemente heridos. Me despido a esta hora desde el occidente de Bogotá, pero volvemos más adelante a las 12 del mediodía. Informó Stig Luengas para Noticentro 1 CMI. Stig, muchas gracias. Y con esta información hacemos una pausa, pero al regresar a Noticentro 1 CMI, la historia de otro cuerpo extraviado en Barranquilla. Volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. En Antioquia se registraron nuevos hechos de violencia. En cámara de video quedó grabado cuando manifestantes atacaron una estación de gasolina en Copacabana. Yusi Chaparro tiene el reporte desde la capital de Antioquia. Yusi, buenos días. Hola, buenos días. A esta hora 11:17 de la mañana estamos justamente aquí en el peaje que resultó afectado en la autopista norte, límites entre el municipio de Bello y Copacabana. Todo inició en esta vía cuando venía un grupo de manifestantes desde el municipio de Copacabana para hacer las movilizaciones, unirse a esta protesta del paro nacional, y entonces aquí justamente en este peaje se encontraron con otro grupo de marchantes que se encontraba en la zona. Según información que han entregado algunos testigos, las personas no solamente estarían protestando por el paro, sino que desde hace días presentaban inconformidad por este peaje, pues las autoridades habían anunciado que lo iban a quitar. Es un cobro que tiene cansados a los habitantes de la zona, según manifiestan, y por eso arremetieron contra las instalaciones. Aquí vemos cómo arrancaron los torniquetes para impedir el paso de los vehículos, o no para impedir, para permitir, por el contrario, que lo hicieran de manera gratuita, y luego con rocas quebraron algunos de los vidrios e hicieron afectaciones. El balance fue de 3 personas heridas, 2 civiles y un uniformado lesionado durante estas protestas y 6 personas capturadas. Según información también que hemos conocido por parte de Noticentro 1 CMI, un joven fue atacado por uno de los uniformados de policía que atendía estas protestas. Él lo denunció a través de sus redes sociales, dice que fue agredido durante esta movilización y que le estaría marchando de manera pacífica. Pero no solamente fueron estos actos vandálicos contra el peaje, sino también contra una estación de gasolina que robaron el dinero de allí y también intentaron sacar parte del combustible.
Y en otras noticias del departamento de Antioquia, no cesa la violencia en el suroeste. Se presentó un doble homicidio en el municipio de Concordia. 2 jóvenes de 19 y de 20 años que fueron asesinados y otros 3 más quedaron heridos tras este ataque sicarial. Y siguiendo con temas de homicidios, en Medellín también se presentó el feminicidio de una mujer en el barrio Conquistadores. En minutos tendremos ampliación de estas noticias. Así es, Yusi, muchas gracias. Otra confusión de cadáveres en Barranquilla. Ahora se llevaron el cuerpo de una monja que falleció por COVID-19. La comunidad religiosa pide la colaboración de las autoridades para recuperar el cuerpo. Jorge Castro, buenos días. ¿Qué dicen las autoridades? Muchas gracias, Luisa. Muy buenos días. La confusión en esta ocasión se presentó cuando familiares de una adulta mayor fallecida retiraron de una clínica en el norte de la ciudad de Barranquilla de una religiosa, la hermana Luz Marina Zapata. Con nosotros a esta hora de la mañana la hermana Matilde Arteaga. Hermana, ¿qué fue lo que sucedió alrededor del cuerpo de la hermana Luz Marina Zapata? Muy bueno. Bueno, muy buenos días. La hermana Luz Marina Zapata, cuando fuimos a recoger el cuerpo ayer a las 3:30 de la tarde, no lo encontramos. Parece que habían 2 Luz Marinas, la otra es Luz Marina Rodríguez, y llevaron un nieto para que reconociera el cuerpo de su abuelita y ella dijo, sí, esa es mi abuelita. Pues solamente miró el nombre, no miró los apellidos. Entonces, claro, se llevaron la persona que no era, se llevaron la hermana y dejaron a la señora Luz Marina Rodríguez ahí. Entonces, en este momento estamos, pues, de una vez hablamos con las hermanas de la clínica y ellas se pusieron en contacto con la funeraria La Paz, que fue quien la retiró ese cuerpo, y ya ellos pues dijeron que entonces ya tocaba esperar hasta hoy porque ya estaba muy noche. Hoy están haciendo todas las diligencias porque ya la sepultaron en la funeraria La Paz en Jardines de la Eternidad y están haciendo todo el proceso para entregárnosla hoy, si Dios quiere, y eso esperamos que nos la entreguen hoy para darle cristiana sepultura a nosotras también. Muy amable a la hermana Matilde Arteaga, esperando pues que en las próximas horas se puedan solucionar este impasse con el cuerpo de la hermana Luz Marina Zapata. En otras noticias aquí en la ciudad de Barranquilla, la Policía Metropolitana confirmó la captura de 2 líderes de la organización criminal de Los Papalópez en operativos que se desarrollaron en el municipio de Soledad en el área metropolitana. Son conocidos con los alias de Yossi y Rocamora, integrantes de esta organización criminal, quienes fueron aprehendidos por los delitos de extorsión, homicidio y concierto para delinquir. Más adelante tendremos, Luisa, detalles de estas noticias desde Barranquilla. Así es, Jorge, muchas gracias. 4 médicos de la clínica Barú fueron condenados en Cartagena por la muerte de una paciente de 38 años durante una cirugía ambulatoria en un dedo. Tatiana Rodríguez con el reporte. Tatiana, buenos días. Luisa, televidentes, muy buenos días. Los hechos se remontan al 15 de agosto del año 2017, cuando esta mujer de 38 años ingresó a la clínica de Barú para realizarle un procedimiento quirúrgico en el dedo meñique de su mano izquierda. Lo que sería algo sencillo se convirtió en una tragedia. Esta mujer debieron colocarle una anestesia general, según cuenta su abogado, lo que generó múltiples complicaciones. Durante este procedimiento debieron hacerle una traqueotomía y durante este procedimiento se le laceró la vena yugular, lo que generó la muerte de esta mujer. Por eso estos médicos deberán pagar una condena de 5 años en sus casas y 30 salarios mínimos. Durante este tiempo tampoco podrán ejercer la profesión. De igual manera, debo decirles que durante este hecho los 4 médicos en la historia clínica de esta mujer no reportaron realmente lo que había sucedido y lo que se manifestó fue que había muerto por un paro cardiorrespiratorio. Y cambiando de tema, continúa complicada la crisis en el sistema de transporte masivo Transcaribe, que está a punto de una parálisis total, y esto debido a
que ya son 2 semanas de que se suspendió el recaudo en las taquillas por parte de la empresa Colcar. Ante eso, el alcalde de la ciudad, William Dow, ha pedido al Ministerio de Transporte que intervenga al sistema. Según ha manifestado el sistema de transporte masivo, las deudas son superiores a los 20.000 millones de pesos. Asimismo, ha dejado de recaudar durante el último año recursos por 79.000 millones de pesos esperados. Por ahora es toda la información desde Cartagena. Más adelante tendremos ampliación de estas noticias. Así es, Tatiana, gracias. Y con esta información vamos a hacer una breve pausa, pero al regresar a Noticentro 1 CMI. Beatificado el venezolano José Gregorio Hernández. Volvemos. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dijo que la estampida que dejó 45 muertos fue uno de los peores desastres de la historia de Israel y declaró duelo nacional. José Gregorio Hernández, conocido como el médico de los pobres en Venezuela, fue beatificado. Mientras tanto, India registró un nuevo máximo histórico de casos diarios tras superar los 386.000 contagios en las últimas 24 horas. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu aseguró que la estampida de Merón, que dejó al menos 45 muertos y 150 heridos, fue uno de los peores desastres de la historia del país y declaró un día de duelo nacional para el próximo domingo. Netanyahu, que visitó el lugar de la tragedia, prometió una investigación exhaustiva, seria y profunda para asegurarse que una situación así no se repita. La emergencia ocurrió durante la peregrinación de miles de judíos ortodoxos para celebrar el Lag BaOmer, una fiesta religiosa anual marcada por hogueras, oración y bailes. Sin embargo, el evento más grande que se llevó a cabo en el país desde el comienzo de la pandemia del coronavirus y que habría congregado a más de 100.000 personas, terminó en tragedia después de que un grupo se resbaló de los escalones de las gradas, haciendo caer a decenas de personas que provocaron una estampida. Los servicios médicos, cuerpos policiales y soldados del ejército estuvieron toda la noche atendiendo y evacuando heridos a los hospitales y gestionando una situación de emergencia caótica debido a la enorme multitud que estaba concentrada e impedía un fácil acceso a la zona. José Gregorio Hernández, conocido como el médico de los pobres, venerado como santo en Venezuela, fue beatificado en un pequeño acto en un colegio católico de Caracas con capacidad para 150 personas, pues por solicitud del mismo Papa Francisco se limitaron las aglomeraciones en medio de la segunda ola de coronavirus que golpea a la nación petrolera. José Gregorio Hernández se distinguió por prestar asistencia médica gratuita a los más pobres durante la pandemia de gripe española hace poco más de un siglo, y es objeto de auténtica devoción. De hecho, es una de las pocas cosas que une a un país fuertemente dividido por una grave crisis política y económica. El mismo Papa Francisco aseguró que la beatificación del médico de los pobres, que es el último paso previo a la canonización, contribuye a la reconciliación de Venezuela. La India es el actual epicentro global de la pandemia, que avanza a pasos agigantados cuando el total de casos activos creció en 3,6% respecto a la semana pasada, mientras la tasa de positividad aumentó hasta el 20,9%, pese a que hace tan solo un mes el dato se situaba por debajo del 6%. El director regional de Europa de la Organización Mundial de la Salud, Hans Kluge, informó que el número de nuevas infecciones por COVID-19 en el viejo continente se redujo significativamente en la última semana por primera vez en 2 meses. Kluge aseguró que las hospitalizaciones y muertes también disminuyeron en los últimos 7 días, mientras reveló que el 7% de los europeos han sido totalmente vacunados, superando al 5,5% de toda la población que ha contraído el COVID-19 en este territorio. El gobierno argentino extendió las restricciones a la circulación y la educación hasta el próximo 21 de mayo, por lo que las clases presenciales continuarán suspendidas en el área que comprende a la ciudad de Buenos Aires y las zonas urbanas de la provincia por más de 3 semanas. Además, no se podrá circular entre las 8 de la noche y las 6 de la mañana y se dividirá el país en 4 zonas de acuerdo al riesgo epidemiológico. A continuación, los titulares de las noticias que desarrollaremos en Noticentro 1 CMI.
Choque entre fiscalía y juez por 14 personas acusadas de vandalismo que quedaron en libertad. Efectivamente, el reconocimiento a las conductas del secuestro lo reconocimos como un grave error. FARC reconocen ante la Justicia Especial de Paz que sí cometieron secuestro y violaciones. Militarizan calles de Cali por hechos de violencia. Refuerzan seguridad. Ministro de Defensa llega a la capital del Valle. Brutal violencia contra policía en Yumbo. Lo desnudaron y lo atacaron con arma blanca. Sin ayudas, hablan familias de Ciudad Bolívar que solo recibieron una ayuda del gobierno nacional y la alcaldía de Bogotá. Con más de 500 muertos, se registró el día con más fallecidos en la pandemia. Otra confusión con cadáveres en Barranquilla. Ahora se llevaron el cuerpo de una monja. En medio del confinamiento, habilitan universidad pública en Bucaramanga para vacunación masiva del oriente colombiano. Condenados 4 médicos de la clínica Parú en Cartagena por muerte de paciente durante una cirugía en un dedo. Con Luisa Tobo. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Gracias por continuar con nosotros. Duro choque entre la Fiscalía y una juez que ordenó la libertad de 14 personas señaladas de incitar actos de vandalismo durante las marchas. La juez tomó la decisión por errores en la legalización de pruebas. El fiscal general anunció en una declaración transmitida en las redes sociales de la entidad que había identificado a 14 personas, quienes integrarían una célula urbana de terrorismo que incitaría a los destrozos en las manifestaciones. Dimos captura en Cali y en Bogotá a los líderes de estos movimientos terroristas que intentaron romper la institucionalidad en Colombia. Capturamos 14 presuntos integrantes de denominadas brigadas clandestinas que ejecutaron actos de terrorismo urbano. Pese a las graves denuncias del fiscal, una juez estableció que hubo serios errores en el procedimiento de captura e incluso varias pruebas con las que la entidad buscaba sustentar las capturas fueron declaradas ilegales. En consecuencia, la juez ordenó la libertad de los detenidos. Se declaró la ilegalidad tanto de la orden de allanamiento y registro como del procedimiento de esos resultados. Precisamente dentro de esos resultados pues se dio la captura de los ciudadanos mencionados en los inmuebles que fueran objeto de allanamiento de la orden emitida por el señor fiscal. Pese a los argumentos de la juez, la Fiscalía dice que continuará con la investigación contra las 14 personas y culpa del error a otro juez, quien legalizó previamente las pruebas. La juez que dirigió la audiencia de legalización advirtió que, en los documentos que sustentan la orden de captura, el citado juez 61 no consignó toda la información necesaria para soportar los procedimientos. Esta situación es ajena a la Fiscalía General de la Nación. Lo cierto es que por ahora se cayó el proceso de la Fiscalía contra estas 14 personas, a quienes además señala de incitar los ataques a los CAI de Bogotá tras la muerte del abogado Javier Ordóñez. Como parte de los acuerdos de paz, hoy los antiguos guerrilleros de las FARC reconocieron ante la Justicia Especial de Paz que el secuestro sí fue una práctica sistemática del grupo armado. Didier Chica tiene los detalles. Didier, buenos días. Luisa, buenos días. Pues efectivamente los excomandantes de las FARC han respondido a la imputación que les hizo la Justicia Especial para la Paz desde el mes de enero, señalándolos por crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad. Esto en relación con los delitos cometidos por esa guerrilla de secuestro. Ellos han dicho que aceptan la acusación de la JEP, señalan que fue una política de esa organización ordenada por sus máximos comandantes secuestrar a las personas, pero aseguran que los casos de violencia sexual que se presentaron, los malos tratos y la tortura sí ocurrieron, pero no fueron una política general de las FARC. Que efectivamente el reconocimiento a las conductas del secuestro lo reconocimos como un grave error, como graves afectaciones al derecho internacional humanitario. El reconocimiento explícito de las condiciones precarias y difíciles que debieron enfrentar que fueron secuestradas por unidades de las FARC-EP,
las condiciones propias de la confrontación armada. Quienes asumen estos cargos son Timochenko, Paulo Catatumbo, Pastor Alape, Julián Gallo, conocido también como Carlos Antonio Lozada, Rodrigo Granda y Joaquín Gómez. Después de esta aceptación, la JEP podrá continuar con este proceso en la siguiente etapa, que es la de imponer las sanciones a los exguerrilleros de las FARC. Como ellos asumieron los cargos, estas sanciones no serán de cárcel, serán sanciones restaurativas, contrario a lo que habría podido pasar en el caso de que no los asumieran, y ahí sí podrían enfrentar penas de cárcel hasta 20 años de prisión. Es por el momento la información que ha ocurrido durante estas últimas horas en la Justicia Especial para la Paz. Continúe usted, Luisa, con más información en Noticentro 1 CMI. Noticia en desarrollo en CMI. Muy bien, gracias. Regresamos a Cali, donde permanecen las autoridades de la región reunidas con el ministro de Defensa, Diego Molano, y la cúpula militar y de policía. Sebastián, buenas tardes. ¿Qué ocurre a esta hora en Cali? Luisa, televidentes, el ministro de la Defensa, Diego Molano, y las autoridades regionales de la cúpula militar y de policía evalúan en estos momentos la difícil situación de orden público en la ciudad. En este preciso momento se registran al menos 12 puntos de bloqueo. A Cali llegó el ministro de la Defensa, Diego Molano, acompañado por la cúpula militar y de policía. Encabeza varios consejos de seguridad y luego de la primera reunión anunció la llegada de 2.500 uniformados para controlar el orden público en Cali. Llegamos con más hombres y mujeres del ejército y de la policía a la ciudad para garantizar la defensa y la seguridad de los ciudadanos. El ministro también aseguró que la prioridad será habilitar las vías de acceso a la ciudad y ofreció una recompensa que asciende a los 50 millones de pesos por los responsables de diferentes actos vandálicos. Hasta 20 millones a quien suministre información que conduzca a la localización del cartel de ayúdenos a identificarlos que comienza a rotar en la ciudad por los medios oficiales. Hasta 20 millones de pesos a quien suministre información que ayude a identificar el responsable del vil ataque a nuestro patrullero Gabriel Padilla. Hasta 10 millones de pesos a quien suministre información que conduzca a la identificación y ubicación de los responsables de vandalismo, saqueos y hechos vandálicos en la ciudad. Además aseguró que la seguridad estará garantizada para transportar las vacunas contra el COVID-19. Los vándalos no van a impedir que el personal médico, oxígeno y vacunas lleguen a la población. Una cosa es la protesta y otra muy distinta, atentar contra la vida de quienes requieren atención en salud. A esta hora permanecen reunidas las autoridades haciéndole un seguimiento a los puntos de bloqueo en la ciudad. Estos 3 días de caos en la ciudad dejan cuantiosos daños materiales en estaciones del sistema de transporte masivo Mío. Por eso hoy no se prestó este servicio en la ciudad. Adicional a eso, hay 55 civiles aproximadamente lesionados y otros 70 uniformados de la policía que también han resultado heridos. Uno de ellos está gravemente herido en el municipio de Yumbo. Este es el momento en que el patrullero Gabriel Padilla es perseguido por la multitud de manifestantes. Huye para evitar que lo sigan agrediendo. Sus compañeros de la policía lo auxilian y trasladan a una clínica luego de recibir 35 heridas con arma blanca. Esos casos precisamente serán judicializados bajo ese contexto, es el ataque a un servidor público en el cual no existe ninguna justificación y en cambio existe toda la sevicia. Entonces, todos estos casos precisamente donde están demostrativamente señalando que hubo esos actos de violencia reiterada, pues serán juzgados como homicidio agravado. El ministro de la Defensa ofreció una recompensa de hasta 20 millones de pesos a quien brinde información que permita capturar a los responsables de atacar al uniformado. Y mucha atención porque el Consejo Regional Indígena del Cauca anunció hace algunos minutos que entrará a apoyar el paro nacional. Es por ahora la información, seguiremos atentos desde el Consejo de Seguridad en Cali. Sebastián Bedoya, Noticentro 1, CMI. Sebastián, muchas gracias. Y en un verdadero drama social se ha convertido la pandemia para decenas de familias en Colombia. Conocimos la historia de varias personas en Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá, que después de un año no reciben ningún tipo de auxilio económico. Luisa Fernández con la historia de estos casos. Luisa.
Luisa, televidentes, buenas tardes. Ante las cifras reveladas por el DANE de pobreza en el país y en la ciudad, es preocupante que algunas personas que están en la extrema pobreza o que necesitan de los subsidios no les ha llegado. Algunas incluso han intentado acceder a este beneficio y no lo han logrado. En el siguiente informe les tenemos las cifras del DANE y también las historias de personas que viven en un sector de Ciudad Bolívar. En las últimas horas, el DANE anunció que la pandemia del COVID-19 subió la pobreza al 42.5% para 2020. 3.6 millones de personas entraron a la línea de pobreza y Bogotá cuenta con 1.1 millones de ellos. Ciudad Bolívar tiene uno de los sectores más pobres de la capital, Mochuelo Bajo, alejado del día a día urbano y calificado en estrato 1. Sus habitantes denuncian que en lo que lleva la pandemia en el país han recibido una sola ayuda. Incluso a varios de ellos ni el ingreso solidario ni el subsidio del distrito les ha llegado, aunque están en la base de datos. Me encantaría que me ayudaran con el bono porque yo pago arrendo, que gloria al Señor que la señora donde yo vivo es muy buena y yo le doy como que le doy de a 20, le doy de 10 como yo pueda. Le he ido pagando con lo que yo me reduzco así en la calle vendiendo bolsas para la basura, pero yo voy para 2 meses de arriendo atrasado y hasta el COVID a mí me dio el COVID. Y no era porque la pastora y los vecinos me ayudaron, yo no sé yo qué habría sido, pero de parte del gobierno yo no he tenido ayuda. Para muchos, conseguir un empleo sería la solución, pues están entrando a la línea de pobreza, aunque cuentan con un puntaje bajo en el Sisbén y han enviado solicitudes para ser beneficiarios, siguen sin respuesta por parte de los gobiernos. ¿Qué hago yo el día a día rebuscándome desde la mañana a la tarde lo que salga para poder traer un diario a mi casa, ya que mi esposo él es guardia de seguridad, por lo tanto no nos alcanza el sueldo de él para sostener 4 personas. Siendo uno de los barrios más humildes de la ciudad, pues claro, la gente necesita mucha ayuda. Al final que acá no hay un empleo para que la gente se emplee en este momento y tampoco pues podemos salir los fines de semana, pues en este momento y nadie puede abrir, si tiene un negocito nadie lo puede abrir, entonces pues el problema es ese, que no, pues que la gente tiene que quedarse en su casa muchas veces y pues yo pienso que pues sostenibilidad no hay acá en este lugar. Según una encuesta realizada por el DANE en Bogotá, para el trimestre de diciembre de 2020 a febrero de 2021, el 85.2% de los hogares en promedio consumían 3 comidas al día. En los últimos meses ese porcentaje bajó al 63.8%. Desde el Consejo de Bogotá aseguran que los subsidios no son suficientes para contrarrestar las cifras, además de significar un gasto público. Propongo que en el largo plazo los subsidios vayan acompañados de estrategias integrales que fomenten el crecimiento económico. También darle vida a esa propuesta que hemos hecho de Bogotá Productiva 24 horas con el propósito de que se redistribuyan todas las actividades económicas y que de este modo muchas personas puedan salir a trabajar. En datos del distrito se han realizado 824.994 transferencias monetarias a los hogares vulnerables y se espera ayudar a 900.000, es decir, 2.5 millones de personas. Ante esta cifra, la alcaldía ha asegurado que el subsidio de renta básica continuará para las personas que estén en extrema pobreza. Sin embargo, aseguró que lo más importante para contrarrestar estas cifras es volver al aparato reproductivo, que los picos los han tenido abajo por el momento. En otras noticias, son 19 estaciones de Transmilenio las que están sin servicio a causa del vandalismo que se registró en medio de las manifestaciones del paro del 28 de abril y del 29 de abril. Pero no solo el Transmilenio se vio afectado, también la vacunación y por supuesto existe una preocupación por posibles contagios masivos que se den en una semana. 30 movilizaciones, en su mayoría pacíficas, hicieron parte del segundo día de paro en Bogotá, con más de 3.500 participantes. Algunos actos vandálicos tomaron protagonismo al final del día, dejando 56 civiles y 10 uniformados heridos, al igual que 19 estaciones de Transmilenio sin servicio, 82 buses vandalizados entre troncales y zonales. Ante estos hechos fueron capturadas 11 personas. Desde el distrito aseguran que reparar las afectaciones costará 1.200 millones de pesos. La gran preocupación de la administración es que ante las aglomeraciones se presenten contagios masivos que presionen el sistema de salud. A la fecha, la ciudad reporta un 90.7% de ocupación en UCI total y 91.4% en la de COVID-19. Incluso, los bloqueos en la capital tuvieron repercusiones en la aplicación de la vacuna contra el virus, debido a las complicaciones para movilizarse a los puntos de inmunización. El día jueves estaban programadas y agendadas cerca de 35.000 personas para ser vacunadas. Solo pudieron llegar 13.000. O porque no tuvieron cómo llegar, porque necesitan transporte público
y no hubo, porque lo bloquearon o lo vandalizaron, o porque les da temor, obviamente. Si lo que ven es una lucha campal de piedras por todas partes, de agresiones, de actos violentos. Para el 1 de mayo están convocadas marchas por parte de los sindicatos y centrales obreras. Luisa, es todo por el momento. Yo me despido desde el Hospital de Engativá. Luisa Fernández, Noticentro 1 CMI. Luisa, muchas gracias. Con esta información hacemos una breve pausa, pero al regresar a Noticentro 1 CMI, la polémica propuesta del expresidente Uribe. Ya volvemos. Cómplices señalan al representante. Todos nuestros candidatos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. En las últimas 24 horas se registró la cifra más alta de fallecidos durante la pandemia. Estilo Vengas tiene el balance. Stig, buenas tardes. Cordial saludo, Luisa y televidentes. 505 muertes reportadas en solo 24 horas y los casos activos más de 108.000. Colombia superó la cifra de las 500 muertes reportadas diarias a causa del contagio por COVID-19. El Ministerio de Salud en su informe más reciente aseguró que otras 505 personas murieron por el contagio. El total de fallecidos y acumulados a la fecha son 73.230. Los contagios, aunque bajaron, fueron 17.308. El total de contagiados en el país llegó a la cifra de 2.841.934. Los casos activos a la fecha son 108.611. Con otros 17.944 recuperados, ya son 2.650.643. Las pruebas procesadas en los laboratorios del país el día de ayer fueron 89.407. Este ha sido el comportamiento del virus en los últimos 4 días. El 26 de abril con 12.839 contagios y 448 muertes. El 27 de abril con 17.578 contagios y 436 muertes. El 28 de abril con 19.745 contagios y 490 muertes. Ayer con 17.308 contagios y 505 muertes. Desde el centro de Bogotá informó Stig Luengas para Noticentro 1 CMI. Stig, muchas gracias. Tensa situación de orden público se presentó en Copacabana, Antioquia. Manifestantes vandalizaron un peaje, una estación de gasolina y bloquearon vías. Yusi Chaparro tiene el reporte desde la capital de Antioquia. Yusi. Hola, buenas tardes. Justamente a esta hora 2:22 del mediodía nos encontramos aquí en el peaje que fue vandalizado. Según las autoridades, algunos de estos manifestantes estarían inconformes con el cobro de este peaje continuo entre Bello y Copacabana y por eso arremetieron contra los torniquetes para permitir el paso gratuito de los vehículos. También rompieron algunos vidrios y luego atracaron una estación de servicio público, una de gasolina, robándose el combustible y también luego, según la denuncia que hizo un joven del municipio de Copacabana, algunos uniformados estarían agrediendo presuntamente a los manifestantes como quedó en uno de los videos. El balance total es de 3 personas lesionadas, 2 de ellos son civiles, 1 es uniformado de la policía y 6 personas capturadas. Y en otras noticias del departamento de Antioquia hay polémica por una pelea, por decirlo así, que se casó a través de Twitter y de redes sociales entre el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y el expresidente Álvaro Uribe. En su trino, el expresidente publicó: apoyemos el derecho de soldados y policías de utilizar sus armas para defender su integridad y para defender a las personas y bienes de la acción criminal y del terrorismo vandálico. Esto respecto a las protestas y los actos vandálicos y los desmanes que se estarían presentando. A este trino, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, hace pocos minutos respondió: en medio de las protestas contra la reforma tributaria, el expresidente Álvaro Uribe incita de forma peligrosa al uso de las armas por parte del ejército y la policía. Como alcalde de Medellín y en aras de proteger a la población civil, pido a Twitter suspender esta cuenta. Es entonces la confrontación, por llamarla así, que habría entre estos dos mandatarios respecto a las protestas y los actos vandálicos que se han presentado durante los últimos días. Es todo desde Bello, Antioquia. Yusi Chaparro, Noticentro 1 CMI. Feliz viernes. Yusi, muchas gracias. Otra confusión con cadáveres en Barranquilla. Ahora se llevaron el cuerpo de una monja que falleció por COVID-19. La comunidad religiosa pide colaboración a las autoridades para recuperar el cuerpo.
Nuevamente la manipulación y disposición final de cadáveres en Barranquilla en medio de la pandemia quedó en entredicho. Ahora con el cuerpo de la hermana Luz Marina Zapata. El caso fue detectado por las religiosas del asilo San Antonio cuando llegaron a retirar el cuerpo. No, que no la llevamos porque no la encontramos. Qué sorpresa, estaba yo con la hermanita de ella porque la hermana Olga Beatriz que vino de Medellín y para ella es doble dolor y para nosotras también. La confusión se generó cuando el nieto de una adulta mayor, asignado por su familia para recibir el cuerpo de su abuela, aprobó el cadáver que no era. Se confundió, hay dos Luz Marinas, Luz Marina Rodríguez y estaba Luz Marina Zapata. Entonces parece que el nieto fue el que fue a reconocer el cadáver y él dijo, sí, esa es mi abuelita, Luz Marina, esa es mi abuelita. A la hermana Luz Marina, en sus últimos minutos de vida, la acompañaron sus familiares. Así, pudieron verificar que el cuerpo ya no estaba en la morgue de la clínica. La hermana Luz Marina en la noche, que ella falleció, y ella fue quien la arregló, dice que le puso un rosario, le puso una batica, la vistió, y la arregló bien y eso. Cuando ella fue a mirar, dice, esa no es porque la hermana, la otra señora no está así. Ahora, la comunidad religiosa inicia los trámites en el proceso para la recuperación del cuerpo de la hermana Luz Marina Zapata. 4 médicos de la clínica Barú fueron condenados en Cartagena por la muerte de una paciente de 38 años de edad durante una cirugía ambulatoria en un dedo. Tatiana tiene la información. Tatiana. Luisa, televidentes, buena tarde. Condenados por los delitos de homicidio culposo y falsedad en documento público. Esta mujer fue por una intervención quirúrgica ambulatoria en su dedo meñique de la mano izquierda. Los hechos se remontan al 15 de agosto de 2017, cuando Halima Elena López Salem fue citada en la clínica Barú para una cirugía ambulatoria en el dedo meñique de la mano izquierda tras sufrir un accidente de tránsito. Se sobredimensionó la lesión que recibió en el accidente. Se le hizo una intervención quirúrgica con anestesia general y eso produjo unas complicaciones desafortunadas con el desenlace que ya ustedes conocen. Eso sumado a otras conductas negligentes e imprudentes. Por el hecho, el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Cartagena condenó a 4 médicos de dicha clínica por los delitos de homicidio culposo y falsedad en documento público. Particularmente al corte o laceración de la vena yugular, que produjo un sangrado profuso, masivo, en el quirófano, que no fue controlado adecuadamente por parte de los galenos que hoy han resultado con el fallo de condena. Cabe destacar que los médicos nunca consignaron en la historia clínica la verdadera razón por la que la mujer había muerto y manifestaron que se trataba de un paro cardiorrespiratorio. Los médicos pagarán la condena de 5 años en casa y una multa de 30 salarios mínimos mensuales vigentes. Además, durante el tiempo de la pena no podrán ejercer su profesión. Y en otras noticias, el alcalde de Cartagena, William Dow, pidió al Ministerio de Transporte la intervención de Transcaribe por la grave crisis económica en la que se encuentra. Al borde de una parálisis total se encuentra el sistema de transporte masivo Transcaribe tras la grave situación financiera que afronta. El sistema completa 2 semanas sin recaudar dinero luego de que la empresa encargada Colcar suspendiera el servicio de taquilla. Este contrato leonino no da más tregua. Me tienen chantajeado que si no pago por adelantado todo lo que se les debe a este consorcio, van a seguir paralizando Transcaribe. Solicito al Ministerio de Transporte que intervenga Transcaribe. El sistema afronta deudas por más de 20.000 millones de pesos y durante el último año ha tenido una disminución en sus ingresos esperados de 79.000 millones de pesos. Es una situación que a todos afecta, principalmente a las personas que vivimos en los barrios, que nos han quitado las busetas, el medio de transporte, solo tenemos moto y taxis. Y si no hay Transcaribe, entonces quedamos sin nada. Esto no es de ahora, Transcaribe no es viable para la ciudad, siempre ha producido pérdida. Recuerdo yo que la alcaldía de Yolanda Wong tuvo que darle aproximadamente 90.000 millones de pesos
a Trascaribe y ahora están necesitando 20.000 millones más. Nosotros lo que necesitamos en Cartagena es que se amplíen las vías. Cabe destacar que en este momento solo pueden usar el servicio las personas que tienen recargas en sus tarjetas. Entre tanto, el Ministerio de Transporte manifestó que no es posible la intervención y que son los alcaldes locales los que deben vigilar y controlar el sistema. Desde Cartagena informó Tatiana Rodríguez para Noticentro 1 CMI. Feliz tarde. Tatiana, gracias. Hasta aquí la información en Noticentro 1 CMI. A continuación, no se pierda La Rosa de Guadalupe. Feliz fin de semana.